Para esta webconferencia nos encontramos la profesora Adriana Fonse, quien va a estar acompañándonos durante toda la webconferencia. Y mi nombre es Joana Alexandra Pozo García. Vamos a tratar de analizar un poco los ejercicios que se han propuesto, algunos similares, y las ideas generales, las ideas más importantes acerca de este ejercicio de la tarea 1. Profesora Adriana, ¿me escucha bien? Buenas noches, profesora Joana. Sí, le escucho muy bien. Y buenas noches para todos. Bueno. No sé, profe, ¿usted le parece que empezamos o esperamos un poco? Vamos a ir. Podemos esperar hasta las 7:05 como para que lleguen más estudiantes y podamos arrancar, ¿le parece? Sí, está bien, vamos a esperar entonces 3 minuticos más. La Biblia, la invitación es a que nos santifiquemos. Así que solo desde ahí, por ejemplo, yo no puedo decir, es mi cuerpo, es mi decisión. María del Carmen, si podemos apagar los micrófonos para los que van ingresando. Buenas noches. Tratemos de mantener los micrófonos apagados en la medida de lo posible. En el momento que necesitemos hacer alguna intervención, podemos levantar la mano. Bueno, aquí veo una mano levantada ya. Ildefonso, ¿tienes alguna inquietud? Estamos apenas empezando. Ildefonso Amaya, ¿tienes la mano levantada? Bueno, creo que Ildefonso no se encuentra. Entonces, vamos a esperar un poco. Bueno. Entonces vamos a dar inicio a esta web. Ya son las 7:05 de la noche. Buenas noches a todos los que están llegando, acabaron de llegar. Vamos a trabajar el día de hoy la unidad 1, tarea 1, ejercicio 4, ecuaciones diferenciales lineales y factor integrante. Importante empezar esta webconferencia haciendo un anuncio importante, muy importante. Todos los estudiantes que tienen el ejercicio A, 4A, deberán descargar nuevamente la guía del anexo 2, porque va a haber una corrección en el ejercicio y más adelante voy a explicar claramente por qué. Entonces, todos los estudiantes del ejercicio 4A deben descargar nuevamente la guía del anexo 2. También se va a enviar por correo la corrección del ejercicio, es decir, va a haber un cambio en el ejercicio, con la estructura misma del ejercicio,
presenta un error, entonces es importante que tengan en cuenta este detalle. Entonces, las técnicas que vamos a trabajar pues son para ecuaciones lineales, como vamos a ver, y esta en particular no lo es. Para los que ven la grabación, también es importante que puedan tener en cuenta esto. Más adelante lo voy a volver a repetir. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es una ecuación diferencial lineal. Nosotros en esta tarea 1 trabajamos solamente ecuaciones de primer orden. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una sola derivada. No hay segundas derivadas ni terceras derivadas, sino que trabajamos la primera derivada. Todas son de primer orden en ese sentido. Y nosotros vamos a identificar la forma general de una ecuación diferencial lineal porque tiene esta estructura o esta forma. Entonces vamos a detallarlo un poco. La idea es que las ecuaciones lineales, para ser lineales, deben poderse llevar, si no están explícitamente en esta forma, a través de operaciones, deben poderse llevar a esta estructura donde aparece la derivada de y con respecto de x, o y', que es lo mismo, una función que depende únicamente de x, multiplicada por y esta y es muy importante que esté elevada a la 1 también, que también sea de orden 1, igualada a una función que depende también únicamente de x. Esto puede ser cualquier función de cualquier grado, y esto también puede ser cualquier función de cualquier grado, trigonométricas, exponenciales y polinómicas de cualquier tipo. Entonces nosotros vamos a trabajar la estrategia para poder resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Una idea que vamos a tener allí como guardada, que vamos a traer a la conciencia para refrescarla, es la idea de la derivada de un producto. Entonces recordemos antes de iniciar que la derivada de un producto, si yo tengo una función que se puede ver como el producto de dos funciones, la derivada de un producto está dada por la derivada de la primera expresión, o la segunda sin derivar, más la primera expresión ahora sin derivar, por la derivada de la segunda. Entonces vamos a recordar esta relación porque la vamos a usar a lo largo de esta conferencia. Esta relación es importante. ¿Qué debemos hacer para resolver una ecuación de este tipo? Lo primero que vamos a hacer en cada uno de los ejemplos que voy a mostrar a continuación es calcular el factor integrante, por eso el método es por el método de factor integrante. Voy a definir ya qué es un factor integrante en unos momentos. El factor integrante denotado con IX en este caso va a ser la exponencial e a la integral de P de X, donde ¿quién es esta P de X? Bueno, cuando yo logre acomodar mi ecuación a esta forma, la función que quede multiplicando a la X va a ser P de X siempre. Entonces, el factor integrante va a ser E a la integral de P de X una vez yo haya logrado acomodar la ecuación de esta forma. Es decir, a través de operaciones. A veces no está explícitamente, nos toca trabajar un poco más. A veces la mayoría de los ejercicios propuestos en esta ocasión está explícitamente, ya lo vamos a ver. Lo siguiente que vamos a hacer es tratar de llevar nuestra expresión, la expresión resultante, a una forma como esta, es decir, el producto, la derivada de un producto. Después integraremos a cada lado y vamos a despejar. Es importante recordar o más bien definir que una ecuación de cualquier orden, yo he señalado solamente la parte que está en rojo porque para efectos de la tarea 1, nosotros esto todavía no lo hemos visto. Hemos visto solamente la primera derivada. Entonces, pero esto se cumple en general. Una ecuación diferencial de cualquier orden es lineal cuando tiene esta forma. Entonces, ¿qué vemos aquí en diferencia de la anterior? Pues
De pronto la derivada de y está acompañada de una función, pero yo lo que puedo hacer es derivar toda la expresión entre esta función, es decir, hacer algo como esto. Si llega a pasar que la derivada está acompañada por una función, pues yo voy a dividir todo entre esa función. Voy a dividir todo entre esa función. ¿Para qué? Para que esta expresión quede sola, como habíamos mostrado en su forma general. Es decir, es válido considerar que una ecuación diferencial es lineal si aparece la primera derivada con una función al lado. Sí es válido siempre que tenga esta forma. Entonces la función que está al lado tiene que ser una función de x exclusivamente. La función que acompaña a la y también es una función de x exclusivamente. Y está elevado a la 1 también. Y esta función g de x puede ser cualquiera, pero depende solamente de x. Al hacer este cociente del coeficiente que acompaña a y', pues ya vamos a obtener la forma que mostré anteriormente. Entonces, para saber si una ecuación es lineal, yo lo que tengo que tener en cuenta son estos detalles. La variable dependiente es la variable y, y todas sus derivadas son de primer grado. Es decir, la derivada como tal no está elevada al cuadrado, no está elevada al cubo. Esto es tercera derivada, pero no está elevada a ninguna potencia. Esto de aquí es el orden de la derivada, ¿no? Aquí solamente nos interesa de momento primera derivada. Y esa derivada no está elevada a ningún número. Lo segundo es que los coeficientes de la variable dependiente, que es y sus derivadas también dependen solamente de la variable independiente. Recordemos que la variable independiente siempre es x y la variable dependiente siempre es y. Entonces, estas funciones son funciones de x. ¿Sí? En palabras más, palabras menos, las funciones son funciones de x y las deriva y está elevada a la 1 y la derivada también está elevada a la 1. Así las identifico. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si nosotros observamos acá los ejercicios que nos han propuesto para esta actividad, aquí lo voy a comentar porque el ejercicio no pide verificar que sea lineal, ¿no? Entonces lo podemos hacer acá. Podemos verificar que efectivamente es lineal. Entonces mire usted que aquí aparece la derivada, como muestra aquí. Aparece y multiplicado por una función que únicamente depende de x. En este caso sería menos cotangente de x, esta sería la función p de x, igualado a cualquier función que solamente depende de x. Esta de aquí cumple el ser una ecuación lineal. A ver la segunda. Está también y', que en últimas es de y de x. Está y multiplicado por una función que únicamente depende de x. Y está igualado a una función que únicamente depende de x, cumple la condición y ya está en su forma general explícitamente. Esta de aquí no está en su forma general. Tendríamos primero que hacer operaciones para poder lograr que y quede sola, como se muestra aquí. Tocaría hacer unas operaciones convenientemente para poder lograr que este quede solo. Vamos a ver un ejemplo muy parecido a este. Pero al hacerlo, lo que vamos a obtener es, bueno, este de aquí va a estar dividido, va a pasar al otro lado como una función de x, y este de aquí va a ser x por una función de x. A pesar de que hagamos pues una estrategia de división, lo que nos va a quedar es una función también de x, va a cumplir. Entonces están cumpliendo. Esta de acá también, uno ve que está la derivada, hay una función multiplicando a la y al otro lado hay una función que depende únicamente de x, correcto. ¿Qué va a pasar con el ejercicio A? Con el ejercicio A va a pasar que cuando nosotros queramos dividir convenientemente, acomodar la expresión, porque aquí la verdad que esta expresión está muy diferente, necesitaríamos hacer operaciones para que finalmente pudiéramos llegar a de y de x, pasar esto al otro lado, como hacíamos con las ecuaciones, muy parecido a lo que hacíamos en el ejercicio 1 con las ecuaciones exactas, pasar eso al otro lado, pasar a dividir el de x,
Y nos va a quedar aquí una expresión. Esa expresión no se puede llevar a esta forma. No hay manera. Porque nos va a quedar aquí una función que depende de x y de y. Por más estrategias que utilicemos, no va a pasar, no vamos a poder llevarla a la forma general. Entonces, por eso este ejercicio debe ser replanteado y todos los estudiantes del ejercicio A deben volver a descargar el anexo 2 para mirar el nuevo ejercicio que está asignado, que va a ser asignado, pues entiendo yo que en el transcurso de lo que queda de esta semana. Bien. Pues comencemos con los ejemplos. Yo he preferido ponerlo, digamos, desarrollado, ir hablándolo muy de a poco. Vamos a tratar de ir llenando también los espacios de los procesos. No sé si hay alguna duda hasta allí, para poder pasar a los ejemplos. Tenemos una alzada por acá. Creo que no. O pueden pues prender el micrófono directamente. Pero creo que todos tienen la posibilidad. Bueno, vamos entonces a pasar al primer ejemplo. Tenemos aquí esta expresión que está en morado. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar cada una de las partes de la forma general, ¿no? Entonces, en nuestro paso a paso, hacer siempre arrancar con la ecuación diferencial en su forma general. Pero entonces observe que esta ecuación ya está prácticamente en su forma general. Aquí yo simplemente y' lo voy a cambiar por dy de x y ya se ve como nos indica la forma general. Entonces, la forma general decía que era dy de x más p de x por y igual a f de x. Si la forma general nos dice, nos expresa que es esta, la voy a escribir aquí porque acabo de ver que no la coloqué. Entonces vamos a ir sacando parte por parte. ¿Qué sería p de x aquí? Lo que acompaña a la y. Lo que acompaña a la y, todo lo que acompaña a la y en este caso es esta parte. Entonces, este es p de x, que acompaña a la y. ¿Y qué sería f de x? En este caso, f de x es lo que está del otro lado. Una vez llevada a la forma general, es muy fácil identificar cada una de las partes. Muy fácil. Aquí f de x es 3. ¿Cómo vamos a calcular el factor integrante? Paso número. En este caso no nos tocó pasar la ecuación a la forma general porque ya prácticamente estaba en su forma general. Pero elegí este ejercicio porque hay varios. Por ejemplo, el tipo B ya está prácticamente en su forma general. Entonces solamente es como identificarlo, visualizarlo allí y sacar cada una de sus partes. Entonces, vamos a calcular el factor integrante haciendo exponencial de la integral de p de x. Y en este caso nuestro p de x es 2 sobre x. Entonces vamos a calcular primeramente esta integral. La integral de e a la 2 sobre x de x. ¿Qué es esta integral? La integral de 2 sobre x, pues el 2 podemos sacarlo de la integral. En este paso lo hemos sacado. Y vamos a integrar entonces 1 sobre x. La integral de 1 sobre x, pues es muy bueno tener siempre la tabla en la mano, ¿no? 1 sobre x es logaritmo natural de x, así que queda 2 por el logaritmo natural de x, ya hecha la integral. Y recordemos que por una propiedad de los logaritmos, cuando tenemos un número multiplicando un logaritmo, puede ponerse o subir, entre comillas, como un exponente. Así que nos queda e al logaritmo natural de x al cuadrado, pero estas dos funciones, operaciones, funciones inversas en realidad. Así que podemos cancelarlas.
y tenemos que esto es igual a x al cuadrado. O sea que nuestro factor integrante, hecho los cálculos, es x al cuadrado. Aquí ya lo coloqué. Bien, una vez calculado el factor integrante, lo que vamos a hacer, nuestro paso número 2, es multiplicar la forma general que tenemos a ambos lados, vamos a multiplicarla por ese factor integrante que acabamos de calcular. Nosotros acabamos de calcular x al cuadrado, vamos a multiplicar de este lado toda esta expresión por x al cuadrado y toda esta expresión por x al cuadrado, que es nuestro factor integrante. Acá tenemos que aplicar distributiva. Entonces x cuadrado por esto nos va a dar este primer término, x cuadrado de y de x. Y x cuadrado por esto nos va a dar x cuadrado por 2 sobre x por y. Aquí pues vale la pena notar que uno puede cancelar. Puede cancelar aquí una x y una x. Y esta expresión quedaría como 2x. 2x. Entonces eso va a ser nuestro paso número 2. Multiplicamos la forma general a ambos lados por el factor integrante. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí es claro? Jóvenes, ¿hay alguna duda? ¿Vamos? Cuéntenme si vamos. Por mi parte estamos bien. Listo, porque también quiero saber si me están escuchando. De pronto hablo un rato y... Bueno, listo. Entonces, paso número 3. Verificamos que el lado izquierdo de nuestra expresión satisfaga, tiene que ser separado, la forma, o sea, un producto de funciones. ¿Cuál producto de funciones? Pues tiene que ser justamente la derivada del producto del factor integrante, que nuestro factor integrante, recuerde que es x al cuadrado, por y. ¿Esta derivada qué sería? Sería la derivada del factor, la derivada del primero, la derivada del factor integrante, y sin derivar, más y' por el factor integrante. Entonces queremos, si hemos hecho hasta este punto las cosas bien hechas, si hemos calculado bien el factor integrante, y si hemos multiplicado correctamente a ambos lados el factor integrante en la expresión general, que es el paso número 2, siempre, siempre tiene que ocurrir que esta parte del lado izquierdo la podemos ver así. Vamos a verificar. Tendría que ser, bueno, aquí no está en el orden exacto, ¿no? Aquí sería y', este pedazo es y', vamos a verlo acá. Y' que es de y de x, acá está, multiplicado por el factor integrante, ahí está, factor integrante, multiplicado por el factor integrante sin derivar, la primera parte está aquí, y dice que la derivada del factor integrante, a ver, si el factor integrante es x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado es 2x. Efectivamente, está la derivada del factor integrante multiplicado por y, sin derivar. Ahí podemos observar que está y sin derivar. Entonces, esta expresión del lado izquierdo es un producto de derivadas, o sea que lo puedo reescribir. En lugar de escribir todo esto, yo puedo escribir simplemente y de x, que son equivalentes, y de x por y'. En vez de escribir este lado, voy a escribir este lado. Como satisface, puedo igualar o reemplazar, reescribir la expresión. Vamos con el siguiente paso. Aquí está. Reescribimos la expresión, paso número 4. Entonces, una vez verificado esto, reescribimos la expresión con esta forma, la que acabo de escribir aquí. Como quité esto, se me borró, pero había escrito exactamente lo mismo. Y de x, que es x al cuadrado por y', igualado a, bueno, lo que sea que me haya quedado del lado derecho, al multiplicar la expresión que estaba originalmente
con el factor integrante. En este caso me quedó 3x al cuadrado o x al cuadrado por 3, que es lo mismo. Bien, ese paso número 4 es reescribir solamente. Paso número 5, vamos a integrar a cada lado. Vamos a integrar a cada lado las expresiones que tenemos acá. Y del lado izquierdo va a pasar algo pues muy positivo, y es que nosotros, si queremos integrar una derivada, pues esta es la antiderivada, ¿no? La integral de una expresión que estoy por derivar, pues es la expresión ya adentro porque es la antiderivada. Entonces, al integrar el lado izquierdo, simplemente recuperamos esta parte que está dentro de la derivada. Y del lado derecho, pues vamos a realizar la integral. En este caso es sencilla, podemos sacar el 3. Aquí, el siguiente paso. Y la integral de x al cuadrado, pues es x a la 3 sobre 3. Este 3 queda aquí, x a la 3 sobre 3. Puedo cancelar los 3. Me queda x al cubo y agrego la constante. Entonces, ¿qué me quedó? Del lado izquierdo, me quedó y derivada que tengo allí. Y del lado derecho, pues el resultado de la integral de las expresiones que tenía de ese lado. Y en el siguiente paso, simplemente lo que debo hacer es despejar y. Entonces, esta expresión que está aquí multiplicando, pues pasa a dividir, ¿no? A dividir. Entonces, x al cubo sobre x al cuadrado, esto me va a dar x. Y de este lado me va a quedar simplemente así, que es la expresión que tenemos. Acá ya terminamos. Está la solución general de nuestra ecuación. Pero en todos los ejercicios que están propuestos hay una condición inicial. Entonces, en este primer ejemplo, voy a reemplazar la condición inicial. Pues esta parte es la parte más sencilla, simplemente de cuidado. Para este primer ejemplo lo voy a hacer, pues creo que los demás pueden ser ejercicio. Para encontrar la C, lo que vamos a hacer es usar la condición inicial que nos hayan dado. Aquí nos dieron que y de 1 es 0, y recordemos siempre que este de aquí pues es x, voy a reemplazar x por 1, y este de acá va a ser y. A y la voy a reemplazar por 0. Simple. Hago esa sustitución. Está 0 es igual a 1 más c1 sobre 1 al cuadrado. Despejando la c, pasando esto acá, y bueno, es 1 simplemente. Nos da que c es igual a menos 1. Entonces, la solución particular va a ser, al reemplazar c1 por menos 1, esta de aquí. Esta solución particular para este ejercicio. Bien, entonces, hemos seguido una serie de pasos. Vamos a volverlo a hacer con otro ejemplo. Profe, ¿Sí? ¿Sí? qué pena, estaba escribiendo y entonces me distraje un poco. Estaba en la parte de reemplazar, ¿cierto? Las condiciones iniciales. Entonces reemplazamos y x, pero aquí tenemos c sobre 1 al cuadrado y ese otro c1, ¿qué pasó ahí, profe? No, lo que dije fue que sí, 0 es igual a 1 más c sobre 1 al cuadrado. Entonces, esto es una flechita de implicación. Entonces, C1 tiene que valer, pues, ¿qué pasó acá? Este 1 está sumando. Pasa a Sí, restar. a restar. Y este, pues, es un 1, ¿no? No se pone, Ah, porque ya, 1 ya, al ya, ok, cuadrado es sí, 1. sí. No entendía la función que cumplía la flecha en el C1, pero Sí, es ya quedó claro. un entonces, sí, estoy haciendo Ah, uso listo, ok. del lenguaje Profe, de la disculpe, lógica. profe, Sí, disculpe, una pregunta. sí, pregunta. Ahí estoy en el paso 5. ¿Por qué le coloca en la C, le coloca 1? ¿Qué quiere decir ese 1 y dónde sale ese 1 ahí? No, se podría llamar C. Es un nombre Solamente, ok, solamente. porque se Sí, viene trabajando con C y porque de hecho no hay más. Uno utiliza C1, C2 cuando son más, pero la verdad es que por eso sí, claro. Yo no pensé vamos que a iba a salir necesitar. otra C2. No, no, está bien, no. Es importante no reemplazar C sobre X al cuadrado por otra C. Eso es importante. No se debe Listo. hacer, no se debe reemplazar. Sabemos que una constante sobre una expresión pues da otra constante porque es una desconocida, pero no es recomendable
Y la idea es no hacerlo, simplemente dejarlo como C. Entonces está bien pensar que es una C porque ya no va a dejar de ser. ¿Listo? No sé si hay dudas en este ejercicio. Este ejercicio pues tipifica muy bien el ejercicio B. Vamos a seguir con otro que tipifique otro. Bueno, vamos con otro ejercicio. Vamos con un ejercicio que tenga, bueno, trigonométricas, ¿no? Tenemos por ahí dos ejercicios que tienen trigonométricas. Recuerden que cuando uno tiene un seno de 2x, un coseno de 2x, pues hay que utilizar una sustitución, ¿no? Pero eso es solamente recordar un poquito las propiedades y hacer la sustitución debida al principio, eso es todo. Entonces, no hace falta, pues, puntualmente poner allí un número para poder tipificar el ejercicio C o D, que es el que lo tiene. Vamos a trabajar y' más y por tangente de x igual a un medio de coseno de x, esta ecuación diferencial que está en amarillo, nuestra segunda ecuación, nuestro segundo ejemplo. Entonces decimos que siempre hay que empezar llevando o observando si está en su forma general. En este caso también está casi que prácticamente en la forma general. Yo hago el cambio por una cuestión de visualización, solamente para ver que y' pues sabemos que es de y de x. Recuerdo otra vez, la forma general en la que tiene que estar mi expresión es de y de x más y multiplicado por una función que estamos llamando p de x. Es una función que depende únicamente de x, no puede depender de otra, no pueden haber y's, más y's por ahí. Y esta de acá pues es una f de x. También cualquiera que depende de x únicamente. Entonces aquí solamente hice un pequeño cambio para visualizar. Acá está la forma general. ¿Quién sería P de X? De nuevo, P de X es quien acompaña a Y. En este caso, al lado de Y encuentro a tangente de X. ¿Quién sería F de X? Pues quien esté del otro lado o todo lo demás, lo que sobre. Si no está del otro lado, pues yo lo paso al otro lado para darle la forma. En este caso, F de X es esta expresión de acá. La puse. Entonces vamos a calcular nuestro paso número 1, una vez puesta la forma general. Paso número 1 va a ser calcular el factor integrante. Entonces la fórmula dice que el factor integrante es la exponencial de la integral de p de x. Vamos a hacer la exponencial de la integral de nuestro p de x, que es tangente. Aquí le escribí. Vamos a desarrollar esta partecita. Entonces, calculando el factor integrante, tenemos que pues solamente nos concentramos en la parte de arriba, la E la vamos dejando allí. La integral de la tangente de x, es el logaritmo natural de la secante de x. Pues aquí, como ya venimos de haber pasado por esa parte de la integración, pues uno se puede auxiliar con una tabla de integración de trigonométricas. Bueno, volver otra vez a rehacerla, pero pues no viene el caso en este momento. Entonces la integral de la tangente de x es el logaritmo natural de la secante de x. Y acá nuevamente vamos a cancelar la exponencial con el logaritmo y nos queda que nuestro factor integrante en este ejercicio es secante de x. Entonces acá lo coloqué. Ese es el factor integrante. Paso número 1, ya está. Paso número 2, vamos a multiplicar la forma general por el factor integrante a ambos lados. Vamos a multiplicar del lado de acá toda esta expresión por secante y del lado de acá toda esta expresión por secante. Yo de una vez ya apliqué distributiva, que era secante por la primera parte de x de y, más secante por la segunda parte, que es y por tangente de x. Aquí simplemente apliqué distributiva. Igual a la secante por lo que ya estaba originalmente, secante por un medio de coseno de x. Multipliqué ambos lados y de x por el factor integrante. Paso número 3, vamos a verificar que el lado izquierdo tenga la forma. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Que esta parte de acá tenga esta forma, ¿no? Necesitamos que sea la derivada del factor integrante por y más y' por el factor integrante sin derivar. Entonces vamos a buscarlo.
Siempre uno arranca buscando Y', que es lo más fácil de localizar. Entonces mire que aquí está Y'. Vamos a mirar por el factor integrante. Aquí está nuestro factor integrante, sin derivar. Acá. Y sumado con Y, a la Y, por la derivada del factor integrante. La derivada de la secante, ¿cuál es? Yo la tengo allá aquí auxiliar. Tengo lista. La derivada de la secante es secante por tangente. Debemos verificar. Efectivamente, la derivada del factor integrante, que es la secante, es secante por tangente. Repito, si nosotros hemos hecho bien el paso 1 y el paso 2 de multiplicar, esto siempre va a cumplirse. Siempre la expresión del lado izquierdo se puede reescribir como la derivada, el producto del factor integrante por Y, todo derivado. Entonces, reescribimos. Ya no lo vamos a tener así, sino que lo vamos a reescribir así. ¿Cómo quedaría? Pues quedaría y de x, mírelo acá. Este es y de x, este no. Este es y de x, ahí está. Por Y, derivado, ahí lo puse en rojo. Solamente reescribir la expresión, la forma, bueno, ya lo tenía. Entonces, del lado izquierdo reescribimos y va a quedar siempre una expresión, un producto derivándose. Y del lado derecho simplemente es lo que nos dé de hacer las operaciones que estaban del lado derecho. Lo que quede de multiplicar el factor integrante por lo que ya estaba originalmente ahí. Entonces, en este caso, pues queda así simplemente expresado porque no se puede hacer más. ¿Listo? Una vez hecho esto, vamos al paso 5, integramos a ambos lados. Entonces, siempre el lado izquierdo pues, va a ser una antiderivada, ¿no? Vamos a integrar algo que está por derivar, pues simplemente nos queda la parte de adentro. Y del lado derecho sí, vamos a trabajar un poco. Vamos a ver, tendríamos que hacer la integral de 1, vamos a sacar un medio. Aquí sacamos un medio, puse acá. Y en la secante la voy a sustituir por 1 sobre coseno. Secante es 1 sobre coseno por coseno. Pues en este caso, se cancelan los cosenos y la integral es la integral de 1. Entonces voy a escribir por acá. A ver, no voy a escribirlo simplemente para que nos quede. He hecho la sustitución secante igual a 1 sobre coseno. Entonces nos queda la integral de 1. La integral de 1 es x, y pues este un medio que tenía acá, un medio de x, y pongo la constante. En este caso sí la puse solita sin el 1. Bien. Y pues aquí, en este ejemplo que escogí, no teníamos condiciones iniciales, pero pues si se me pidieran, vamos a suponer. ¿Qué nos quedó? No hemos despejado. Aquí está, despejamos. Despejamos Y. Desde el lado de acá tengo secante por Y, y del lado de acá me quedó un medio de X más C. Entonces, este secante que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Y me quedaría 1 sobre 2 por secante de X, por la X que está allí, más C sobre secante de X. Pues es muy posible que las condiciones iniciales en este ejercicio estén dadas pues, en términos de radianes, ¿no? Posiblemente, pues no quiero como inventar porque de pronto la secante no nos va a dar, pero pues va seguramente estar en términos de Kpi, donde K puede ser un número racional, de hecho, igual a algún otro número. Pues esta partecita no es sino reemplazar la X, reemplazar la X, reemplazar la X, reemplazar la Y, mirar los valores numéricos y despejar la C. La última parte es igual en todos los ejercicios de la tarea 1. Despejar la C. Bueno, no sé si hay dudas hasta allí para que podamos pasar a otro ejemplo.
Profe, ¿tú me puedes volver a explicar cómo es el paso 4, lo de reescribir la expresión? Sí. En el paso 3 dice que nosotros debemos verificar primero que todo que el lado izquierdo sea efectivamente este producto que está aquí. Entonces yo necesito mirar que esté escrita la derivada, como lo puse aquí rojo con rojo, está escrita la derivada multiplicada por y de x, y efectivamente está, y que luego esté escrita la y sola, que está aquí, multiplicada por la derivada del factor integrante, que aquí vimos que está bien. He dicho ya varias veces, pero voy a ser reiterativa. Si el paso 1 está bien hecho y el paso 2 está bien multiplicado, esto siempre se va a poder verificar. Todos los ejercicios de este problema verifican esta parte. Entonces, solamente mirar, verificar, o como a nosotros nos piden que justifiquemos paso a paso, pues tenemos que hacer la verificación. ¿Sí? Una vez yo hago la verificación, me doy cuenta que esto está escrito así, pues yo en vez de escribirlo así, que está como muy largo, lo voy a reescribir de esta manera. Entonces, no es sino observar. Yo tengo que escribir la parte izquierda abriendo un paréntesis, poniendo y de x, que en este caso es secante. Yo simplemente le escribo lo que sea y de x. Pongo la y, cierro paréntesis y derivo. Es reescribir, ¿sí? En vez de escribirlo como está como son una igualdad, es lo mismo si lo escribo como está en el lado derecho, esta de acá, la 3, es igual si la escribo como está del lado derecho, como al lado izquierdo, porque son una igualdad. Entonces yo lo que voy a hacer es utilizar esta del lado izquierdo. Verifico que se ve como está acá para poderla transformar en esta. ¿Sí? Porque a mí me conviene que esté aquí derivándose. ¿Por qué? Porque en el paso número 5, esto se va a cancelar, ¿no? La integral con la derivada. Entonces siempre hay que reescribir, verificar y reescribir. No sé si eso responde a tu duda, si no, lo volvemos otra vez a mirar. La idea es que sea claro. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, eso es. Hicimos exactamente lo mismo, estamos siguiendo el mismo paso a paso. Vamos con otro más. Bueno. Antes de pasar a este ejercicio, pues realmente ya estarían tipificados todos con este último. Este va a ser mi último ejemplo. Quiero recordar para las personas que acaban de ingresar que el ejercicio A, no estoy dando un ejemplo de cómo desarrollar el ejercicio A, porque el ejercicio A no es lineal, ¿sí? No es lineal. Entonces deben volver a descargar la guía del anexo 2. ¿Sí? Va a haber un nuevo ejercicio que sí es lineal y que se puede resolver con alguno de estos 3 ejemplos que yo estoy dando acá. Están tratando de tipificar pues la mayoría. ¿Sí? ¿Será que nos puede mostrar el ejercicio como para tomarle pantallazo y verificar, por favor? Este es el ejercicio que va a cambiar. Este es el ejercicio que va a cambiar, el ejercicio A. O sea, ¿es el que toca hacer o es el que se cambió? No, este ejercicio no se va a hacer. En el transcurso de la semana, la directora. ¿Se va a cambiar? Sí, la directora lo va a cambiar. Se habla. Ok. Hay que esperar Okay, a que ella. El A. Solamente la. Del cuarto. Del cuarto. Sí. Listo. Los demás del cuarto están bien. Los demás de la están bien. Solamente que el 4A, para los que son A, no hagan este ejercicio porque de hecho cuando lo intenten hacer, van a ver que nunca lo van a poder llevar a la forma. ¿Sí? Entonces se van a quedar allí dando vueltas, porque este ejercicio no es lineal, es de otra naturaleza. Entonces, lo que debemos hacer es estar pendientes mañana, pasado mañana, volver otra vez a descargar el anexo y van a ver que ya va a estar modificado. La directora va a hacer esa modificación y les va a enviar un correo notificándoles. Bueno, para que ustedes estén, para que simplemente avancemos al siguiente ejercicio. ¿Sí? Podemos usar pues los espacios de la consulta con los tutores, si de pronto ya estaban al día con los ejercicios y estaban esperando para que no se queden de pronto perdiendo un poco de tiempo, pues usar los espacios y las cipas y todo esto.
Pero este ejercicio no lo vamos a desarrollar. El A. Bien. Entonces voy con el último ejemplo. Este ejercicio, si ustedes lo observan, el ejercicio que está en verde, tiene una diferencia con los anteriores y es que no está explícito. Y' no está explícito, ni está escrito como Y', ni está escrito como de Y de X. Bueno, está acompañado por un número allí, digamos que está siendo estorbado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar la forma general. Este ejercicio requiere un poquitico más de trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar la forma general. ¿Qué tenemos que hacer para que esta Y quede sola? ¿Alguien me regala la idea que se está llevando a cabo ahí? ¿Qué toca hacer para que este quede solo? El paréntesis se puede pasar a dividir. Claro, toca dividir todo por ese paréntesis. Dividir todo. No se puede pasar así a dividir porque está afectado por una resta, ¿no? Y aquí hay una suma, entonces no podemos simplemente pasarlo como al otro lado de dividir, sino que nos toca dividir toda la expresión por 1 más X. Luego vamos a aplicar allí pues la distributiva, toda la expresión por 1 más X acá, y como en una igualdad no se pueden hacer cosas sin modificar los dos lados, pues también nos toca dividir toda la expresión del lado de acá. ¿Sí? No vamos a tratar de hacer otra cosa porque es que de Y de X ya está aquí. Simplemente queremos dejar sola de Y de X, nos toca dividir todo entre el número que está allí multiplicando. Eso es lo que he hecho acá. Exactamente. Como eso es una suma, esto es A más B sobre C, repartimos acá, ¿no? Esta parte, por un lado, y esta otra, menos acá, pues respetando las propiedades de las fracciones. Si yo tengo una suma, pues si estoy dividiendo entre un número, permítame ponerla, pues. Es algo muy sencillo, pero no nos viene mal. Estamos bien de tiempo. Entonces esto es A sobre C. Uno distribuye de esta manera. Esta es la forma correcta de distribuir. Me parece importante el comentario de la compañera porque pues no se puede pasar a dividir. Bien, quedaría así. Esta parte es esta, en azul. Y del lado de acá, pues bueno, hay cosas que se pueden cancelar. Yo aquí, esta expresión, como veo que hay un factor común que es X, de una vez factorice una X. Si factorizo una X acá, me queda 1. Y de este lado, como había X al cuadrado y tomé una sola, pues queda X. Entonces mire usted que hay cosas que se pueden cancelar. ¿Sí? Cancelamos 1 más X arriba con este 1 más X. Acá no hay nada que cancelar. Y acá cancelamos esta parte de acá. ¿Qué nos queda? Nos queda Y', ahora sí está sola. Bueno, de esta parte nos queda una expresión multiplicada por Y. La tarde, entonces no sé cómo si me sigue doliendo. Hay un micrófono encendido. Y por favor la persona puede detectar que tiene su micrófono encendido y lo apaga. Bueno, decía entonces que aquí quedó Y', mírenlo. Aquí nos queda una expresión cualquiera multiplicada por Y. Eso es lo importante. Todo lo que está acompañando a la Y es P de X. Y del otro lado lo que quede será F de X. Entonces vamos a escribirlo. La forma general es esta, la que acabamos de obtener. P de X es lo que acompaña a la X con todo el signo. Este menos también está allí. Entonces menos X sobre 1 más X es P de X. ¿Quién es F de X? Lo que quede del otro lado. Y nuestro factor integrante siempre es la integral e a la integral de P de X. En este caso, e a la integral de esta expresión de acá. Mírela usted. Con todo y el menos. Lo puse por fuera, pero pues vamos a desarrollar esta parte entonces ahora. Esta integral. Para calcular el factor integrante, que es nuestro paso número 2.
En este caso nos tocó ponerle el paso número 2 porque nos tocó añadir un paso aquí que fue buscar la forma general. A alguno le va a tocar hacer eso. Entonces, la integral de esta parte, me interesa esta integral. La integral de x sobre 1 más x nos toca hacerla por sustitución. Entonces, vamos a llamar u 1 más x la parte de abajo. Lógicamente, x sería u menos 1, pasando el 1 a restar. X sería esto. Y de u sería de x. O sea, la derivada de esto es 0, la derivada de esto es 1. Entonces vamos a sustituir. Sería entonces menos la integral. Bueno, yo aquí no puse el menos, pero lo voy a añadir después. No nos olvidemos de este menos o pongámoslo ahí. Después. Entonces la integral de esta parte me va a quedar x, que es u menos 1, sobre 1 más x, que es u. Y esta integral de acá se puede separar en dos partes. La integral de u sobre u menos la integral de 1 sobre u. Esta integral es la integral de 1. Voy a cancelar. Y esta parte es la integral de 1 sobre u, que es el logaritmo. Entonces aquí respecto al signo, la integral de 1u menos la integral de 1 sobre u menos el logaritmo natural. Entonces, esta parte de acá es el resultado de esta integral de acá. Voy a agregarle, voy a escribir ahora sí completo, e a la menos el resultado de mi integral. El resultado de mi integral, pues yo aquí puedo distribuir el signo, esto queda menos u, menos por menos más, logaritmo natural. Simplemente distribuir el signo. Y hay una propiedad de las potencias que dice que la exponencial de una suma es el producto de las exponenciales. Entonces, exponencial de menos u más logaritmo es exponencial de menos u por exponencial de logaritmo de u. Por eso se puede separar aquí. Esta nos va a quedar igual, pero aquí, esta partecita, se cancela. No toqué. Esta partecita se cancela aquí la exponencial con el logaritmo y nos queda solamente u. Entonces, ¿qué nos quedó en total? E a la menos u por u. Este es nuestro factor integrante, pero no lo podemos dejar escrito en términos de u. Nos toca reemplazar lo que era u. U habíamos dicho que era 1 más x. Entonces, ¿cómo nos quedaría el factor integrante? Sería exponencial de menos 1 más x, haciendo la sustitución, por 1 más x. Aquí lo escribí ya, haciendo el cambio de la variable. Hice el cambio de la variable. Este es nuestro factor integrante. Ya lo tenemos. Vamos al paso número 3. No sé si es claro hasta ahí. En el momento que tengan la duda, por favor, enciendan el micrófono y vamos mirando. Vamos con el paso número 3. Entonces dice que tenemos que multiplicar a ambos lados de la forma general, que es esta, el factor integrante. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en nuestro paso número 3 es multiplicar por un lado, esto que nos dio acá, es un poco más largo, ¿no? Del lado de acá y esto mismo del lado de acá. Yo voy a aplicar de una vez propiedad distributiva. Quedaría 1 más x por e a la menos 1 más x por de y de x, miren acá, menos el menos de la fórmula, está ahí, todo este factor por x sobre y, x por y sobre 1 más x, miren acá, hasta aquí el factor integrante, y aquí es la parte que ya estaba, igual a factor integrante por allá había una x. Entonces, mira, aquí está la x que estaba originalmente y el factor integrante. Solamente multipliqué a ambos lados el factor integrante de ambos lados de la forma general. Ese es el paso número 3. Si todo lo que hemos hecho hasta ahora está bien, bueno, aquí está repetido. Si todo lo que hemos hecho hasta ahora está bien, deberíamos poder verificar que el lado izquierdo, es el paso que sigue, verificar que el lado izquierdo
tenga la forma o satisfaga, no lo tengo escrito, voy a colocarlo por acá. Voy a devolverme. Tiene que ser I de X por Y', o sea, tiene que ser un producto o una derivada de un producto y tiene que ser exactamente esta. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a identificar? Tiene que aparecer Y' por I de X sin derivar. Sumado con Y por la derivada del factor integrante. O sea que nos toca derivar ese factor integrante para saber cómo se ve. No está tan explícito, ¿no? La derivada de todo esto de acá. Pero yo la tengo ya aquí por un ladito hecho. Pues, ¿qué sería la derivada de este factor integrante? Esa es la derivada del factor integrante. Entonces, la derivada, como el factor integrante es un producto, en este caso, en esta ocasión, mi factor integrante es un producto, entonces tengo que hacer la derivada del primero. Entonces, la derivada de la exponencial es ella misma por la interna. La derivada del primero por el segundo, aquí está, más el primero, sin derivar, por la derivada del segundo. La derivada de 1 más x es 1, mírenla aquí. La derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. O sea que esto se tiene que ver así. Voy a distribuir, porque esta exponencial está aquí multiplicada por 1 más x. Entonces voy a hacer este por este, me da esta parte. ¿Sí? Todo esto por 1, todo esto por x, pues vuelvo y le escribo, me da esta parte. Y acá este tercer término lo voy a agregar aquí. Hay un detalle importante y es que, mire, ¿sí? Hay un detalle importante aquí porque mire que aquí está menos e a la menos 1 más x, está negativo, y el mismo término exactamente aparece positivo. ¿Sí lo ve? Menos e a la menos 1 más x, aquí con un menos, y acá está el mismo e a la menos 1 más x, pero con un más. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden cancelar. O sea que toda esta derivada simplemente me tiene que dar x por e a la menos 1 más x. Esta es la derivada del factor integrante. ¿Por qué derivé el factor integrante? Porque como yo quiero mirar el paso 4 que me dice que corrobore que este producto se puede visualizar, pues yo primero tendría que saber cómo se ve la derivada del factor integrante. Porque en este caso no es tan fácil. Me tocaba hacer esta derivada de este producto. Pues por eso lo hice por aparte. Y la derivada del factor integrante tiene que darnos esta expresión. Vamos a buscarla. Entonces, nuestro lado izquierdo se tiene que ver de la siguiente manera. Dijimos que lo ideal es siempre arrancar. Aquí en la ubicación, lo ideal siempre es arrancar ubicando Y'. Y'. Vamos acá a ubicarla. Miren aquí. Y'. Y Y' va a estar multiplicada por el factor integrante. Sí, este es el factor integrante. En azul, nuestro factor integrante. Luego dice que tiene que estar Y sola, y tiene que estar multiplicada por la derivada del factor integrante, que fue lo que acabé de hacer. X por e a la menos 1 más x. Y mira que aquí está. Recuerde que en mi factor integrante, a ver, aquí había un menos, ¿no? Un menos 1. Profe, qué pena. Sí. En lo de arriba no entendí porque eso está como ya peñuscado, como todo pequeño. Ajá. Sí. Hagámoslo por acá en otra hojita. A ver. Hagámoslo en otra hojita. Mejor. Y yo me imaginé que eso iba a pasar, por eso tenía otra hojita. Entonces, lo que queremos es mirar la derivada del factor integrante porque nos toca corroborar que tenga la forma. Entonces, lo que vamos a hacer acá es la derivada del factor integrante. El factor integrante, miremoslo, yo lo anoto por aquí porque yo cada vez que me salgo de una hoja
Entonces tengo que escribirlo. 1 más x e a la 1 más x a la menos 1 más x. Listo, vamos para acá. Entonces, vamos a derivar esto. 1 más x por e a la menos 1 más x. Entonces, como esto es un producto de la derivada de la primera por el segundo, más la derivada del segundo por el primero, ¿no? Entonces, la derivada de esta primera expresión. La derivada de esto es 1 por el segundo término más la derivada del segundo, la derivada de esto. La derivada de la exponencial es ella misma por la derivada interna. Entonces sería el mismo e a la ella misma. Y la derivada interna es la derivada de esta partecita de acá, que es menos 1. Menos 1. La derivada de la segunda por la primera sin derivar. Por la primera sin derivar. 1 más x. ¿Sale? Ahí está. Listo. Aquí podemos aplicar distributiva en este pedacito porque esto es, pues, esta exponencial por 1 y la misma exponencial por x. Entonces voy a aplicar distributiva allí. Entonces me queda e a la menos 1 más x, es la primera expresión que tengo ahí ya. Y al aplicar distributiva en la segunda parte me queda primero menos, voy a borrar acá. Menos e a la menos 1 más x, que es el mismo término que acabo de escribir, pero con negativo. Menos e a la menos 1 más x. Ah, mira, me sirvió para mirar un signito allí. Entonces, esto se cancela con esto. Son opuestos aditivos. Y solamente me queda esta expresión. Menos e a la menos 1 más x. Esta de acá es la derivada del factor integrante. Vamos. Entonces, listo. Y vamos en el paso 4 a verificar que tenga la forma. Vamos de nuevo. Vamos con colores. ¿Cuál es la forma? Tiene que estar y de x. Nos vamos a aprender la forma de toda la cantidad de veces que le hemos dicho. Más la derivada de y de x por y sola. Este prima por y sola. Y si lo logramos verificar, lo vamos a cambiar a esta expresión tan larga, la vamos a cambiar por esta porque nos conviene, es lo que la técnica nos está ayudando a hacer. Vamos a cambiarla. Una vez verificamos, ya podemos reescribirla así. ¿Listo? Bien, verificamos. Entonces, y', siempre arrancamos buscando y', es lo más fácil de visualizar. Y' por el factor integrante. Factor integrante. Mírenlo. Ahí está. Más. Pues uno puede asumir que implícitamente hay un más. La derivada del factor integrante que dimos que nos había dado menos e a la menos 1 más x. Menos e a la menos 1 más x. Por x. Ahí está. Factor integrante. No debía haber usado este rojo, pero bueno. Y y. ¿Listo? Entonces sí, verificado. Lo puedo cambiar a toda esta expresión por esta. Reescribo el factor integrante acá por y derivado. Esto de acá es lo que hice aquí.
Bien, y del otro lado, pues el resultado de la operación ni siquiera la he hecho, simplemente la dejé allí. La dejé allí como un producto. Entonces, paso número 5, vamos ahora que hemos hecho esto, que hemos verificado, vamos bien, vamos a integrar a ambos lados. Recuerden que el lado izquierdo siempre pasa que nos da la integral de una derivada, entonces, esto son una antiderivada, y nos queda siempre la parte de adentro. Y del lado izquierdo sí nos toca hacer la integral. Entonces, esta integral de acá, la integral de aquí, toca también hacerla por una sustitución. Aquí yo la puse. Vamos a sustituir 1 más x. 1 más x es u, por lo tanto x sola, otra vez, ¿no? La misma sustitución, casualmente. Es u menos 1. Entonces, por eso la x la cambié por u menos 1. Y la exponencial queda con el menos que estaba allí y u. La integral, esta integral. Pero esta integral, pues se puede separar. Es la integral de u cuadrado por e a la u menos la integral de e a la u. ¿Sí? Esta de aquí se puede resolver por partes. ¿Sí? No quiero como andar en los detalles de las técnicas pero esta de aquí se puede resolver por partes, esta se deriva y esta se integra por partes. Y esta también, por partes. Haciendo 2 veces la integral por partes, llegamos, pues voy a saltar a la solución, llegamos a este resultado. ¿Sí? ¿Por qué quiero llegar a este resultado? Porque el paso número, ¿qué vemos? Penúltimo, 6, en este caso, es despejar y. Pues una vez hemos llegado acá, pues las últimas 2 cosas que hacemos es despejar y. Lo voy a hacer por aquí porque pues ya el espacio. Entonces no es sino pasar a dividir lo que sea que está acompañando a la y. En este caso, pues esta pequeña expresión que está aquí. La pasamos a dividir a toda la expresión que está en la parte de arriba. Y si hay una condición inicial, que siempre la hay, pues ya sustituimos los valores. Recuerden que como yo utilicé una sustitución aquí, esto no puede quedar en términos de u. Toca cambiarlo todo por x, por 1 más x. Pero pues el consejo siempre es no ponerse a desarrollar esto, sino que como lo que uno necesita es la c, uno simplemente sustituye la u por 1 más x y reemplaza. Es siempre mejor reemplazar directamente sobre la expresión sin despejar la c, porque a veces despejar la c es muy difícil. El consejo nunca es despejar la c, sino hacer reemplazar allí para tener valores numéricos y luego ya uno despeja los números. Son números mucho más fácil despejar los números. Aquí ya estaríamos terminando. Condición inicial si la hay. Eso sería este ejercicio. ¿Qué tiene diferente este ejercicio de los 2 anteriores? Pues lo que básicamente usted va a notar es que la forma general no está explícita, entonces usted tiene que añadir un paso más, que es dividir todo para que ahora sí le quede y' sola, como tiene que estar en la forma general, porque eso es lo más importante, verificar que tenga la forma general. Si yo arranco a trabajar sin verificar que tenga la forma general, nada de estas técnicas sirven pues, para resolver el problema. No sé si hay alguna duda. No sé si la lista de asistencia se repartió. No me ha asomado. Sí, profe, ya la compartí. Bueno, no sé si tienen alguna duda. De todas maneras, la idea es compartir pues, las diapositivas ahí. Creo que está escrita la mayoría de las cosas. No sé si hay alguna duda, jóvenes. Si es más o menos claro. Tutora, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted me puede hacer un favor y me regala el enunciado A del ejercicio 2? Claro, sí. El enunciado va del ejercicio 2. Es este, mire.
El A del 2. Ah, no, es Sí. que como estoy en el 4, en este momento no lo tengo aquí como a la mano. ¿Pero por qué? ¿Porque alguna Es dificultad? que sí, tengo una dificultad porque el tutor me corrige y me dice que corrija el enunciado, pero pues ese es el que aparece en la plantilla, entonces, y le escribo al Bueno, vamos tutor a y ver. no tengo Bueno, respuesta. qué raro. A ver. No sé si yo de pronto tenga a la mano el anexo. No, yo creo que no lo tengo. No tengo el anexo a la mano, pero déjame ver, a ver si lo puedo buscar por acá. Vamos a ver, porque pues tengo entendido que todos los enunciados están bien, pues ya se comentó en la webconferencia del ejercicio 2, el A, tú me estás preguntando por el 2A, el 2A, sí. Sí, es el 2A. Era necesario pues hacer primero una comprobación, ¿no? De que fueran o no homogéneas. Un segundo que ya estoy descargando la guía porque pues ahí no tenemos pierde. Si pasa pues algo en particular, todos los que pues han ya trabajado ese ejercicio han notado que primero hay que comprobar, ¿no? Si es homogénea o no, y si no es homogénea, en ese caso, hay que hacerlo por sustitución. Eso es lo que la directriz que todos los tutores estamos dando. Ya la tengo acá. Voy a compartir de nuevo. Acá está, entonces ese es el ejercicio 2. Listo, tutora, muchas gracias. Sí, ya lo corroboré. Bueno. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, si no, pues ya estaríamos finalizando la conferencia. Si está todo más o menos claro, si hay alguna inquietud, pues. Profesora, yo tengo una inquietud. Sí. Su merced dice que cuando está por ejemplo, yo tengo el ejercicio C, ¿sí? Que Sí. cuando está acompañando a la C, en mi caso es 2x, 2x por y menos coseno de x. Ese coseno de x, ¿cómo lo trabajo? Ah, bueno, pero recuerda que, mira que no, este ejercicio es el que menos se parece a la forma general, ¿no? Sí. Entonces, en tu forma general, tú tienes que acomodar las cosas para que te quede la derivada. Pues aquí tú puedes identificar la derivada. Sí. Puedes identificar a la y multiplicada por una función. ¿Sí ves? Que está la y multiplicada por una función. Y todo lo demás que te sobre, lo pasas al otro lado. ¿Sí? Tú identificas y', así esté multiplicada o no por alguien, pues en este caso está multiplicada por alguien. Identificas P de X, que P de X es lo que esté acompañando a la X. Solamente lo que acompaña a la X. Perdón, a la Y. Tú buscas la Y, la identificas acá. Y entonces ahí miras el P de X. Y todo lo demás, mira que está del otro lado. Porque mira que aquí no hay nada más. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es obligar a tu ecuación a que tenga la forma. Entonces acomodas esto y lo demás lo pasas para el otro lado. Y lo que quede del otro lado, esa es tu f de x. No sé si me voy a entender. Ya. Sí, señora. Entonces, claro, tienes que acomodarla para que tenga la forma. Eso es lo primero que hacemos. Ok, gracias. Profe, el ejemplo que hiciste, el número 2, es bien parecido al ejercicio D. Sí. Al D y al C, porque el D y el C se parecen mucho. El C y el E, perdón. Ah, no, los de, a ver. Hice uno para Sí, los hiciste cosenos con y tangente. senos. Ajá, sí, es lo mismo, pero pues sí, es bien parecido. Lo que toca es tener allí las integrales que corresponden en el caso.
Ujú, correcto. Ah, listo. Eso es. Entonces, pues, si no hay más dudas, les agradezco muchísimo la asistencia. Les pido, por favor, que no dejen de diligenciarla. Y nos estaremos viendo próximamente. Próxima webconferencia. Listo, profe, gracias. Muchas gracias. gracias. Hasta pronto. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Gracias, profe.